Hola, hace tiempo no subo videos. El motivo es porque han estado haciendo unas obras o trabajos cerca de donde vivo y había un ruido insoportable que no me permitía grabar. Pero bueno, lo que voy a hacer el día de hoy es grabar 3 videos. El primero va a ser sobre resistencias equivalentes, resistencias en serie, el segundo sobre resistencias en paralelo y el tercero sobre efecto Joule. Entonces, empecemos. Imaginémonos que nosotros tenemos un circuito entre estos dos puntos. ¿Listo? Entonces, la idea va a ser más o menos la siguiente. Si nosotros tenemos que ese circuito está constituido por una maraña de resistencias, debemos de sustituir o simplificar ese circuito de modo tal que esté constituido no por todas esas resistencias, sino solamente por una resistencia. Es decir, cambiar todas esas resistencias que constituyen el circuito por una sola para simplificar los cálculos. ¿Listo? Ahora, para hacer las cosas un poco más sencillas y no analizar todos los casos posibles, vamos a empezar analizando 2 casos, que son las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. Entonces, empecemos por la primera parte, que son las resistencias en serie. ¿Cómo se muestra aquí? Imaginémonos que tenemos pues nuestras resistencias R1, R2 hasta una Rn, todas ubicadas en serie, y a ellas las queremos cambiar por una sola resistencia a la cual le vamos a llamar resistencia equivalente. Entonces, la idea más o menos va a ser la siguiente. Si nosotros tenemos un circuito que está en serie, pues es natural pensar que la intensidad de corriente fluye por todo el circuito, es decir, desde la parte inicial hasta la parte final. ¿Listo? Es decir, por cada una de estas resistencias pasa la misma intensidad de corriente. Ahora, si nosotros recordamos pues la ley de Ohm, que nos decía que voltaje era igual a intensidad por resistencia, entonces cada una de estas resistencias van a ir, digamos, usando cierta cantidad del voltaje que sale de la fuente. Por lo tanto, digamos acá, la primera, digamos, usará un voltaje 1, que vendría a ser igual a la intensidad por la resistencia 1. La segunda usará un voltaje 2, que será igual a la intensidad por la resistencia 2. Y la última, la resistencia N, pues será igual a la intensidad por la resistencia N. Ahora, en este caso, pues el voltaje total que se va a consumir, a ver, acá he hecho una tontería, y es esta, que en este caso esto no es Rn, esto es Bn. El voltaje N es igual a I por la resistencia N. Entonces, pues, el voltaje total vendría a ser la suma de todos los voltajes. Es decir, voltaje total tendría que ser igual a B1 más B2 hasta más Bn. Una vez que tengo esto, pues reemplazo lo que tengo aquí y tendría que voltaje total es igual, y pues vemos que en común tienen todos la intensidad de corriente. Por lo tanto, la intensidad de corriente la factorizo y en la parte interna me quedaría R1 más R2 más hasta más Rn. Ahora, cuando yo sustituya a todas estas resistencias por una sola resistencia equivalente, por aquí va a seguir pasando la misma intensidad de corriente anterior, porque pues el circuito sigue siendo el mismo y va a estar sometido a la misma diferencia de potencial entre sus dos extremos. Por lo tanto, aquí lo que se va a cumplir es que el voltaje total tiene que ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia equivalente. Ahora, si comparamos esta expresión con la expresión que está en la parte inferior, pues se puede notar en este caso lo siguiente, que este término que está aquí, vamos a colocarlo digamos en un color que se vea como rosadito, tiene que ser igual entonces al término que está acompañando aquí a la intensidad. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es que para un circuito o para un conjunto de resistencias que están en serie, la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más Rn. Es decir, todas las resistencias se tienen en este caso que sumar. Esta de acá sería la respuesta para poder simplificar un circuito o, bueno, un conjunto de resistencias que están en serie.
Entonces, pues no olviden suscribirse al canal o dejar, digamos, alguna pregunta que ustedes tengan en comentarios o en Twitter, que aparece acá en la parte de arriba. Y pues luego subiré el siguiente video en unas horas sobre resistencias en paralelo.